Bueno, estamos aquí nuevamente, como ya lo había dicho más temprano, que íbamos a hacer un directo más y ahora estamos precisamente donde dijimos que íbamos a estar, desde lo que queda del templo de Artemisa, de esa gran diosa, de esa diosa madre que tiene tantos nombres, y vamos a intentar explicar un poco todo lo que queda, porque lo que queda es lo que ven allá y otra cosa que hay por acá, o sea, es prácticamente nada, pero hay un porqué de qué ha pasado aquí, qué pasó, y que tiene que ver mucho con, ya lo sabemos, con Pablo, con esa época, y también tiene que ver con nosotros hoy, en este tiempo del fin. Vamos a pedirle, bueno, primero voy a hacer girar la cámara para que puedan ver. Allá está una columna, pero que ni es columna. Está rejuntado todo. Y luego tenemos aquí lo otro que queda. De ahí, de ese templo, de esa que fue una de las 7 maravillas del mundo, no queda absolutamente nada. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos expliquen un poco acerca de esto. Empezamos con Javi. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, estamos aquí donde estaba el templo o los templos, porque recordemos que aquí hubo un primer templo que fue destruido por una persona que simplemente quería hacerse famoso, lo incendió, y entonces luego ya parece que Alejandro Magno, que justo la casualidad nace en el mismo momento que el templo estaba siendo quemado, por eso decían que la diosa se había retirado para ir a asistir al parto de Alejandro Magno, y por eso el templo pudo ser quemado. Entonces Alejandro luego hace construir un templo, ya el templo magnífico que aparece tanto en imágenes. Pero esto es lo que ha quedado de ese templo. Y hablábamos, comentábamos, justo cuando llegábamos. Es interesante porque estamos en Efeso y la primera iglesia del Apocalipsis, la iglesia apostólica, de la cual Pablo era un miembro y fue el que evangelizó esta zona, se llama la iglesia de Éfeso, la recordamos. Parece interesante porque entonces vemos que en esa época el culto a la diosa estaba en su apogeo. Pensemos que esta ciudad, que era la segunda ciudad del Imperio Romano en poder, en habitantes, todo, era totalmente dedicado a la diosa. Y el momento ese en la historia del mundo estaba en su apogeo el culto a esta divinidad femenina, como está llegando hoy el mundo. El mundo está ya realmente llegando a su apogeo del culto a la diosa, ahora llamada Virgen María, y por eso la historia se está repitiendo realmente. Y nosotros tenemos una historia similar y estamos recorriendo el mismo camino, no solo que caminó Cristo, sino que caminaron los discípulos, los apóstoles, y haciendo la misma obra. Por eso estamos aquí. Seguimos con... A ver, Ángel, también tenemos. ¿Qué nos tiene para decir? A mí, explicar la sensación que me ha dado al llegar, ¿no? Ahí arriba hay un letrero donde explica un poco cómo era esto y era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y claro, ves esto y se te pone la piel de gallina porque piensas rápidamente en Sodoma y Gomorra, piensas en los juicios de Dios. Porque cuando estuvimos, ayer estuvimos, bueno, ayer no, hoy, esta mañana, hemos ido a Éfeso y hemos visto un audiovisual, ¿no? Y hemos visto en línea de tiempo lo que pasó, esto que ha explicado Javi, y luego ves que muestran a Pablo predicando. Y una vez que Pablo predica, cuando todo esto pasa, y pasa todo esto que hemos visto antes, hemos comentado en otros directos, resulta que aquí se sufre un terremoto, hay invasiones, queda completamente destruida la ciudad, todo se lo lleva. Entonces es como que Pablo estuvo en el momento previo a la destrucción de todo esto. ¿Y qué hizo? Pues enfrentarse al culto de la diosa. Y presentó a Dios, presentó la verdad presente. Y se me pone la piel de gallina porque estamos haciendo lo mismo, estamos en el momento en el que el tercer Elías, el cuarto ángel, está haciendo esto. Y es el momento previo a la destrucción de todas las cosas. Entonces, ya vuelvo a decir, la emoción es interesante, es importante porque ves lo que le espera al mundo que sigue en lo mismo, que siguen las mismas, ¿no? Y no podemos confiarnos porque la idolatría está a la orden del día. Aquí vemos claramente pues una Artemisa y todos tenían un ídolo y lo adoraban y tal, pero ¿qué ídolos tenemos nosotros? Porque podemos acabar igual. Y esto bueno, es realmente impactante.
bueno, creo que no tengo nada más que decir. Ahí viene a Luis, me da con más datos. Bueno, yo lo que voy a hacer es leer un trozo, ¿no?, de que relata precisamente pues estos entornos que estamos, ¿no? Nos dice que hubo por aquel tiempo, nos dice en Hechos de los Apóstoles 19, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, ¿eh? Sabemos que pues aquí había toda una serie de artesanos, como ya hemos explicado, y todos sabemos que se ganaban la vida pues haciendo este tipo de templecillos y de estatuillas. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, que es el que tenemos aquí detrás, que ya pues queda poco de él, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, ¿eh? Es decir, que esta diosa Diana no solamente es la que se adoraba aquí, sino que es una diosa que como ya hemos explicado y se explicará más en profundidad, pues venía pues de Babilonia en realidad y se extendió por todo el mundo con nombres diferentes. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi todos 2 horas: grande es Diana de los Efesios. En fin, aquí tenemos estas escenas, ¿no?, que todos conocemos de la Biblia y que desde luego pues cuando estás aquí lo vives como siempre pues con más, digamos, pues conocimiento de causa, ¿no? Ves el entorno y aunque ha quedado muy poca cosa de esos tiempos, de las ruinas, pero uno pues se puede hacer mejor la idea, ¿no? Ojalá pues os lo podamos transmitir no solamente en estos directos, sino también pues cuando se presente todo esto. Bien, os han contado ya mucha historia sobre este lugar, pero me gustaría que os fijaréis aún en un lugar muy cercano aquí. Mirad, allí hay unas columnas que destacan, blancas. Ese lugar es la Basílica de San Juan. La tradición ortodoxa, sobre todo, dice que ese es uno de los lugares donde Juan, el evangelista, estuvo aquí, pero que no estuvo solo. Estuvo con, ya sabéis, alguien en la cruz le dijo: he aquí, madre de tu hijo a tu madre, que la cuidara. Pues Juan estuvo, dicen aquí, con la Virgen, la madre de Jesús, que dejó de ser virgen cuando tuvo a Jesús y cuando después ya tuvo más descendencia. Pero, ¿solo ellas? ¿O hubo alguien más? También se dice que María Magdalena estuvo en este lugar y que murieron aquí. Hay otras formas de decir y explicar las cosas. Algunos creen que María Magdalena fue a Francia y que estuvo en un lugar muy concreto, zona de París, pero que llegó a bajar y morir en la zona de la Provenza, ya bastante al sur de Francia. ¿Quién tiene la razón? Difícil de saber, ¿verdad? Pero ¿hubo alguien más aquí, en este lugar? ¿Pudo haber alguien más? ¿Por qué se construyó este templo aquí? ¿Existió esta tal Artemisa? ¿O también conocida como Diana? ¿O fue toda una leyenda, un mito que se montaron? Todo esto lo iremos contando, porque hay que ir tirando del hilo para llegar a encajar todas las cuestiones. Y eso es lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios. Y aquí, este lugar denota que ese culto iba a terminar muy mal.
ya lo veis, y terminó mal. Pero no cesó, porque en otros lugares seguía. Y además, en otros lugares se fue transformando, fue cambiando con el paso de las civilizaciones. El personaje se iba adaptando, iba cambiando un poco, pero en el fondo la esencia era la misma. La adoración a una mujer de antaño, a una mujer muy poderosa. ¿Quién era? Pues todo eso es lo que iremos explicando. Y veréis y entenderéis. Cuando Ellen White escribió sobre las sociedades secretas antes del diluvio, ¿por qué dijo eso? ¿En qué se basó? ¿Era solo inspiración divina? ¿La Biblia lo puede corroborar? Pues todo eso también lo mostraremos. Pero aquí lo que claramente queda manifiesto es que el culto idolátrico terminó y va a volver a terminar, a concluir, porque Dios le pondrá punto y final. El mensaje de amonestación se está dando y va a llegar a todo el mundo. Aquí estaban gritando 2 horas, bueno, aquí no, en el teatro de Éfeso. Acabaron con Pablo prácticamente, ¿no? Con todos los suyos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Os podéis imaginar? Pues que toda la gente que no acepte el mensaje va a arremeter igual contra el pueblo de Dios. El mundo no aprende la lección, pero Dios debe ir cogiendo a los suyos con el mensaje que se está dando, porque es el último mensaje de amonestación en el mundo, el del cuarto ángel. Maranata 2031. Pues con estas palabras, que no necesitamos más explicación, terminamos nuestro directo del día de hoy. Mañana intentaremos hacer otro. Estaremos aquí mismo en Éfeso, pero iremos a varios lugares y ya nos pondremos en contacto con nuestros hermanos para explicar un poco todo lo que estamos viviendo en toda esta zona. Víctor dijo algo muy importante. El ser humano no aprende la lección y el pueblo de Dios aprende la lección. Creo que también vamos por lo mismo, porque el mismo problema que hoy en día estamos viendo dentro del pueblo de Dios, de aquel antaño que tenía que lidiar Pablo, los discípulos, pues hoy en día lo estamos también lidiando nosotros. La idolatría no solo se trata de adorar un ídolo, ya sabemos que todo aquello que no le da el primer lugar a Dios es un ídolo para nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos ídolos también en nuestras vidas, llámese preferencias, llámese debilidades, llámese cualquier cosa que realmente nos impide el camino hacia la salvación, ese también es un ídolo. Por lo tanto, si el pueblo de Dios de aquel tiempo no aprendió la lección, creo que hoy en día tampoco lo estamos haciendo. Nos queda poco tiempo, 2031. Veamos todo lo que ha pasado con el pueblo de Dios a través de toda esta historia y tratemos de no repetirla, porque si no, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues que nos perderemos. La salvación no estará a nuestro alcance. Ahora mismo aún está. Hagamos todo lo posible por preservar esa salvación. Como dice el Apocalipsis a las iglesias, trata de retener tu corona, trata de que no te la quiten. Que Dios les bendiga.